Muy buenos días, mi nombre es Dina Cristal Sauceda, soy pasante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y les voy a hablar un poco acerca de lo que es el predominio conservador en 1840 a 1870. Predominio conservador, 1840 a 1870. Introducción. Ahora vamos a estudiar la llamada época de los conservadores en la historia del Istmo. Al disolverse la Federación Centroamericana, la mayoría de los liberales que le habían apostado a la forma de gobierno federal quedaron relegados del poder. Su lugar fue ocupado por individuos y grupos de orientación más conservadora que se mantuvieron en muchas cosas, gracias al apoyo que recibieron de caudillos y grupos locales de tendencia conservadora similar. Bueno, tiene su origen en la década de las autoridades coloniales. En este sentido, las situaciones comenzaron a perder autoridad, creándose sociedades inestables. Las guerras por la independencia no solo impidieron la aparición de héroes nacionales, que muchas veces se convirtieron en caudillos, también hizo que la sociedad sufriera un proceso de ruralización, lo que se convirtió en un perfecto frente para el caudillismo. Ahí nace el caudillismo. Una tierra de caudillos. El caudillismo en Centroamérica fue producto más que la independencia de las guerras federales, que se iniciaron en 1826 y se prolongaron hasta 1842. Varios de los caudillos centroamericanos sobresalientes en la misma pudieron acrecentar su riqueza y aumentar su base social de poder. Esta forma de enriquecimiento les permitieron en muchos casos unirse a los propietarios de origen colonial y llegar hasta ejercer un liderazgo sobre ellos. Así, la mayor parte de los caudillos defendieron a las élites locales y sus intereses económicos frente a las medidas que querían imponer los gobiernos centrales. Continuamos con la política partidista. Los proyectos liberal y conservador marcaron la vida política de Centroamérica entre 1824 y 1870. El proyecto conservador cobró primacia sobre el liberal cuando se rompió el Pacto Federal en 1840. Sin embargo, el conservadurismo no se impuso de inmediato. Su éxito estuvo ligado a las pugnas por el poder en tomar el proceso centralización de la autoridad estatal y a la promulgancia de la independencia absoluta de los estados, así como a la intervención política económica de la potencia extranjera en el Istmo. Ahí nacen las dos corrientes políticas, que son los liberales y los conservadores. Son dos corrientes ideológicas y partidísticas que surgieron a finales del siglo XIX. Los conservadores, su fundador fue Lucas Alamar, se identificaban con el color verde y les decían los mochos. Apoyaban el gobierno monárquico, apoyaban que la Iglesia Católica tuviera poder y tuviera relación con el Estado.
eran nacionalistas, amaban sus costumbres, sus tradiciones, sus orígenes. Y los liberales, su fundador fue José María Luis Mora. Estaba a favor de la democracia, era antiseclerital, o sea que no le gustaba que la Iglesia Católica tuviera poder ni tuviera relación con el Estado. Además de tener libertad de culto y educación laica, adoptaba ideas extranjeras, apoyaban el comercio internacional, vender y comprar cosas a otros países, y ahí se estableció la división de poderes: legislativo, y judicial. Continúa el proceso de centralización estatal. En segundo lugar, él asaltó el poder político regional y estatal de esta élite, haciendo que sus funciones políticas, que están en función de la República Federal, habían sido ejercidas de manera informal, quedaran institucionalizadas por el nuevo orden político y social. En tercer lugar, la disputa por el poder en el seno de la élite en los estados de la Federación se expresó en primer término con lucha política y aún bélica en torno al problema de la capitalidad, pues cada provincia era generalmente bicéntrica, es decir, tenía al menos dos ciudades de origen colonial, enfrentadas por el control económico y administrativo interno. Continuamos con el sueño del unionismo. Paralelamente, inmersos en la polémica sobre la federación entre 1842 y 1853, los centroamericanos buscaron mantener la unidad a lo largo de varias convenciones y dietas. Primer, en la coyuntura del retorno de Francisco Morazán a Centroamérica, la creciente influencias británicas y norteamericanas. Cada vez mayor influencia británica se fue expresamente a su vez por medio del uso de las fuerzas, con bloqueos navales, ocupación de territorios y presiones diplomáticas y económicas, ya sea en torno a las deudas externas que había dejado la Federación, a los préstamos forzados o a las actuaciones de caza, uno de los recién creadores del Estado centroamericano. La guerra nacional. Paralelamente, en el contexto de crecimiento, enfrentamiento entre los estados pertenecientes al sur y al norte, los Estados Unidos se dio la presencia en Centroamérica de los filibusteros al mando de ellos. Esto intenta conquistar Nicaragua. El resultado de esta intervención fue una respuesta conjunta de los demás países centroamericanos en el denominada Guerra Nacional, la cual concluyó con la derrota de los filibusteros en 1853. Continuamos con la particularidad panameña. A raíz de la disolución en 1830 del Estado bolivariano de la Gran Colombia, Panamá permanecerá unida políticamente,
a la de Nueva Granada. Nueva Granada reaccionó emitiendo en 1858 una nueva constitución que estaba la Confederación Granadina, la que a su vez dio paso en 1863 y la creación de los Estados Unidos de Colombia. Gracias por su atención.